Empatía a menudo es necesaria, pero sin embargo no es una condición suficiente para la compasión. Pueden trabajar juntas, pero no siempre. También podemos tener una preocupación sin compartir. Se pueden disociar estos dos aspectos. Lo importante en esta definición de empatía, y esto tal vez lo sorprenda, es que es neutral. Empatía y compasión, se corrige. Hace falta empatía para hablar con alguien o para ayudar a alguien, porque es neutral. También para torturar a alguien hace falta empatía. Creo que no alcanzan a leerlo, pero empatía y compasión a menudo se pueden desvincular, como cargar y torturar involucran empatía pero no compasión. El último aspecto que quiero plantear respecto de la teoría sobre la empatía, esto tiene que ver mucho con lo que dice Jorge, de que con la moralidad hay un aspecto que es único para los seres humanos, pero lo mismo se da con la empatía. La empatía no es algo único o específico solamente de los seres humanos. Compartimos la empatía con probablemente todos los mamíferos. Volviendo a lo que decían entonces, la empatía ha evolucionado en los niños, en la relación madre-hijo, ese mecanismo de apego por el cual, si un mamífero quiere sobrevivir, habrá que cuidar a la cría. Si no lo hacen, no van a sobrevivir. Hace falta esta capacidad de compartir, apreciar y responder a las emociones de los demás, por lo menos en las actividades dentro del grupo y tal vez fuera del grupo. Entonces, la empatía no es algo único de los seres humanos, pero nosotros sí somos especiales porque tenemos habilidades cognitivas de alto nivel, el lenguaje, la teoría de la mente, las funciones ejecutivas, que están puestas en capas por encima de las capacidades sociales y emocionales filogenéticamente más antiguas. Y esto es importante porque esto es más nuevo en cuanto a los niveles de evolución. El lenguaje lo utilizamos para la narrativa, la teoría de la mente. Todo esto expande el rango de las conductas que pueden ser guiadas por la empatía para mejor o también para peor. Nosotros nos preocupamos por los que no pertenecen a nuestro grupo. A mí me pueden preocupar las personas que mueren de hambre en Darfur. No soy africano, no estoy muriendo de hambre, se pueden dar cuenta. No soy musulmán. Musulmán está fuera del grupo, africano está fuera del grupo y sin embargo me siguen preocupando la hambruna en Darfur. Esa es la capacidad que tenemos más allá de preocuparnos por la gente por la que deberíamos preocuparnos. Esto puede funcionar, como decía, para mejor, pero también para peor, porque también la empatía nos puede llevar a la crueldad. Y esto sí que es específico de los seres humanos. Los animales pueden ser crueles también, pero no en tanta medida como nosotros los humanos. Una de las cuestiones que tenemos que abordar es que nadie cree en ciencia ni en neurociencias, que hay un único modelo o región cerebral para la moralidad. Tiene que ver con la complejidad de lo que nosotros llamamos empatía. No hay forma de investigar y analizar este concepto sin tener en cuenta esta idea popular, que yo no comparto, basada en el atractivo de encontrar una región para el altruismo, una red para la empatía, estar alojado en la ínsula, porque no, me parece algo muy simplista, tonto, no es científico. Lo que yo hice, y de hecho este es mi trabajo, es analizar a nivel fenomenológico lo que yo llamo determinar el sentido de similaridad existente entre los sentimientos que uno experimenta y aquellos expresados por otros, sin confundir el propio yo con los demás. Y eso es la empatía.
Y creo que esta es la forma de ubicarlo fenomenológicamente. Algunas personas no utilizan esta metodología, pero no es científico. Entonces hay que segregar los conceptos de empatía en pequeñas porciones que tengan sentido a nivel funcional. ¿Y cómo hacemos esta discriminación? Bueno, compartir afectos por mecanismos similares que hacen que la emoción, las intenciones, las motivaciones se compartan y haya una regulación de esos sentimientos entre sí cuando trabajan en forma conjunta, y ello dará lugar a la experiencia de la empatía. Y luego, obviamente, pasamos a otro paso o nivel, que sería justamente el análisis estructural, ya no funcional, para determinar cómo funciona esa red integrada por los componentes o elementos que mencionamos. Y esto es muy interesante. ¿Ven? No va vamos de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo. ¿Ven? Ya no trabajamos más justamente con el compartir los sentimientos solamente, que da lugar a trastornos como la psicopatía, donde ustedes saben no hay empatía justamente, porque no saben lo que el otro está sintiendo, no pueden, bueno, es porque no regulan la emoción, por ejemplo, porque quizás comparten algunas emociones con los demás, como el miedo, el temor, el displacer, la angustia, pero sería una de las formas de poder abordar los déficits de empatía en los pacientes psicopáticos. Hasta el momento, realmente, ¿qué hemos estado haciendo durante los últimos 5 o 6 años en cuanto a la percepción del dolor que otros sientes? Nosotros produjimos datos que sustentan y abonan esta teoría, analizando la percepción de estos pacientes como una herramienta para investigar los procesos que involucran la empatía. ¿Por qué ello es tan importante? El dolor, porque tiene muchísimo valor de adaptación. Nos permite distinguir la conducta nociva de la que no lo es. Además, genera la evitación de esas conductas. Uno puede estudiar el dolor en todas partes del mundo, está presente en todos los individuos, las culturas, la gente entiende de qué se trata el dolor y por eso lo utilizamos como objeto de estudio, es decir, como herramienta para ser perfectos. Cómo se expresa el dolor, por ejemplo, aquí en este niño, a través de su rostro, cómo esas emociones afloran a través de su expresión facial. Y esto se aplica, obviamente, teniendo en cuenta también el factor social del dolor, cuando brinda de alguna manera una señal clara de ayuda. Nosotros en realidad, claro, no vamos a expresar el dolor en la cara de nuestros propios enemigos, lo hacemos con los amigos porque lo podemos compartir. Y también lo que hemos visto, que en general siempre hay un conflicto subyacente, es que cuando vemos a otras personas que sufren, vemos que los individuos sanos tienen predisposición justamente a encontrar que la angustia de los demás es algo que ellos quieren evitar y además quieren aprender justamente esas acciones asociadas con el distrés. Se han hecho estudios justamente en ratas y roedores que han aprendido justamente a apretar realmente justamente una palanca para obtener el alimento justamente, y cuando lo dejaban de hacer como respuesta justamente porque recibían una descarga eléctrica, evitaban realmente buscar el alimento, aunque estaban hambrientas, son mamíferos, por miedo a recibir la descarga eléctrica. Entonces hay que saber realmente cómo experimentó esa rata la descarga eléctrica. Si le infligimos una descarga eléctrica, aun cuando esta rata de la derecha nunca haya estado en el experimento, justamente observando a las demás, va a evitar buscar la comida por miedo a recibir la descarga eléctrica, porque obviamente hay una inteligencia básica que nos permite desarrollar los experimentos sobre comportamiento prosocial, empatía, distrés, angustia, ratas que lo habían experimentado y ratas que no. Entonces, aquí vemos también justamente transportado nuestros experimentos de los roedores a los recién nacidos, como manifiestan en etapas tempranas de su desarrollo el dolor.